Eh, bueno, profesor Ever, en el día de hoy el tema de la exposición que voy a tratar serían las leyes de la reflexión y los espejos planos. Bueno, comenzando con el tema de las leyes de la reflexión, debemos aclarar el concepto de reflexión. ¿Qué pasa con el concepto de reflexión? Pues sabemos que la luz es una fuente de energía y gracias a ella las imágenes pueden ser reflejadas en un espejo, en una superficie de agua o también en un suelo muy brillante. Esto se debe al fenómeno llamado la reflexión de luz, que es el que vamos a tratar las diferentes leyes. Entonces, ¿qué pasa? La reflexión de luz ocurre cuando los rayos que inciden en una superficie chocan con ella, se desvían y regresan al medio que salieron formando un ángulo igual al de la luz incidente, muy distinto a la refracción, que es otro fenómeno que crean la luz y los rayos que inciden en los objetos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos leyes. Tenemos la primera ley que nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Y la segunda ley es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, con respecto a estas leyes podríamos decir que eh, podríamos tratar algunos temas como lo que será la normal, que se dice que la normal es una recta perpendicular a otra, en especial en una tangente por su punto de tangencia, ya que prácticamente serían como si fueran imágenes relativas, que es lo que vemos en los fenómenos de la luz, ya sean reflexión o refracción. Entonces, también gracias a estos fenómenos, a estas leyes, podemos ver otros tipos de fenómenos más en la luz, como la reflexión regular, la reflexión difusa, la retroreflexión, entre otros más. También la reflexión interna total. O sea, son diferentes tipos de fenómenos que se van dando en la incidencia de los rayos de luz sobre los objetos, basándose en estas dos leyes principales de la reflexión y que han causado muchos objetos de estudio, por lo menos los arcoíris, la reflexión sobre una burbuja de jabón, o sea, todos los tipos de reflexión que se dan dependiendo del objeto donde inciden dichos rayos de luz. Y no solamente tenemos esto, también podemos hablar de otros tipos más como la reflexión de sonido, la reflexión de neutrones, la reflexión sísmica. Es que es un tema muy variado, pero en esta clase nos compete hablar sobre lo que será la reflexión de la luz dependiendo del objeto donde se incide. También otro de los temas que yo tengo que tratar en esta exposición es el tema de los espejos planos. ¿Qué se dice de un espejo plano? Fácil y sencillo. Un espejo plano es un tipo de espejo cuya superficie reflecta, o sea, cuya superficie reflectante es plana. Por contraposición a los espejos curvos, en contra de los espejos curvos, que estos espejos curvos por lo general modifican la configuración de las imágenes y de los objetos que reflejan. Los espejos planos muestran imágenes idénticas a los originales de los objetos reflejados, con la particularidad de su simetría con respecto al plano del espejo, lo que traduce una inversión de su lateralidad. Es lo que nosotros vemos que cuando estamos frente a un espejo, vemos como si nuestra mano derecha fuera nuestra izquierda, la izquierda a la derecha, o sea, somos una imagen simétrica, pero como si estuviéramos volteadas a 180 grados. ¿Qué pasa con los espejos planos? A diferencia de los espejos curvos, no se dan fenómenos como son, dependiendo de si el espejo está curvo, convexo o cóncavo, se da lo que son los alargamientos de las imágenes, como el fenómeno que vemos en las cucharas, ya cuando está cóncavo, cuando está convexo, el achicamiento o el alargamiento de la imagen, dependiendo de cómo es la incidencia de los rayos de luz, que ya sería un fenómeno de refracción, porque el ángulo de incidencia no es el mismo ángulo con el que sale el rayo de luz y vuelve al medio de donde se produjo. Entonces, vemos que los espejos planos son la luz, el agua puede actuar como un espejo plano, cualquier objeto que sea muy brillante puede actuar como un espejo plano, o los mismos espejos planos que creamos nosotros mediante la arena y grandes cantidades de grandes temperaturas
también con todos los espejos que vemos en nuestras casas, las ventanas, eh, entre otros. Una de las características es que para los rayos de luz que inciden en un espejo plano, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Ambos ángulos se miden en cada rayo y la normal de la superficie y las líneas rectas en las que éste se dan. Ya, todos pertenecen a un mismo plano, porque como el plano no se curva, no hay diferentes tipos de incidencia. Entonces, por obvias razones, como tenemos el mismo plano, todos los sucesos suceden, valga la redundancia, en ese mismo plano. Entonces, eso era todo lo que tenía que decir sobre el tema de las leyes de reflexión y los espejos planos, que tratando a la luz y cómo se comporta ella, son uno de los temas más amplios de la física y uno de los temas más bonitos que podemos tratar en esta materia. Así que pues muchas gracias por escuchar esta pequeña intervención, profesor. Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre el espejo esférico, que también se le conoce como un espejo curvo. Este es un espejo cuya superficie reflectante es curva, la cual puede ser convexa, con la deformación hacia afuera, o cóncava, que es con la deformación hacia adentro. Muchos espejos curvos poseen superficies que tienen la forma de un trozo de una esfera, pero algunos dispositivos ópticos poseen espejos con otra forma. La forma más común, que no sea la esférica, es la del reflector parabólico, que se utiliza, por ejemplo, en los telescopios reflectores que permiten observar objetos distantes de objetos a lo lejos, dado que los sistemas con espejos esféricos, al igual que lo que sucede con los lentes esféricos, eh, adolecen de aberración esférica. Entonces, una ventaja que poseen los sistemas ópticos basados en espejos comparados con los sistemas que utilizan lentes es que los espejos no introducen aberración cromática. Entonces, dicho todo esto, las imágenes, voy a hablar sobre las imágenes que se pueden componer en lo del espejo esférico. O sea, la construcción de imágenes es muy sencilla, solo si se utilizan los rayos principales. Por ejemplo, se puede hablar del rayo paralelo, que es el rayo paralelo al eje óptico que parte de la parte superior del objeto. Después de refractarse, pasa por el foco de la imagen. El rayo focal, que es el rayo que parte de la parte superior del objeto y pasa por el foco objeto, con lo cual se refracta de manera que sale paralelo. Después de refractarse, pasa por el foco imagen de la parte superior del objeto y que está dirigido hacia el centro de la curvatura del dioptrio. Entonces ya les dejo con mi compañero Juan. Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre la amplificación. Bueno, la amplificación. Las imágenes que se forman por los espejos esféricos pueden ser grandes, pueden ser muy pequeñas o iguales en tamaño al objeto que se refleja en ellos. La razón a la que se debe este tamaño de la imagen es objeto de la amplificación de un espejo, que la amplificación equivale al tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. Entonces, se refiere a tamaño a cualquier dimensión lineal, ya sea la altura, la anchura, el diámetro o también la marca de un objeto. Entonces, ahora hablaré sobre la aberración esférica. Entonces, la aberración esférica es una práctica en la que ahora los espejos esféricos toman imágenes que se ven demasiado nítidas. Siempre que sus aberturas sean pequeñas comparadas con las longitudes focales del espejo. Por ejemplo, cuando se unen dos espejos grandes, algunos rayos que provienen de los objetos inciden cerca de los bordes externos y son enfocados a diferentes puntos sobre el eje. Este defecto de enfoque se le puede conocer como aberración esférica. Entonces, en un espejo parabólico no se presenta este defecto. En teoría, los rayos luminosos paralelos que inciden en un reflector parabólico se enfocarán en un solo punto del eje del espejo. Entonces, una pequeña fuente de luz ubicada en el punto focal de un reflector parabólico
es el principio que usan muchos reflectores y faros buscadores, donde se emiten por uno solo de estos aparatos paralelo al eje reflector. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, voy a hablar de la ecuación espejo. Ahora que ya tenemos una idea de las características de las imágenes y cómo se forman, conviene desarrollar un procedimiento analítico de la formación de las imágenes. Considere la reflexión de luz de un objeto puntual O, siendo el rayo OB incidente a lo largo del eje del espejo, y se refleja en sí mismo. Entonces el rayo OM se relaciona arbitrariamente y avanza hacia el espejo con un ángulo teta, formando con el eje del espejo. Este rayo es incidente en un ángulo alfa y se refleja con un ángulo igual a este. Entonces los rayos de luz reflejados en M y en B cruzan al punto I, formando una imagen del objeto. Tanto la distancia al objeto P como la distancia en la imagen Q se miden a partir del vértice del espejo y se indican en la figura. La imagen I es una imagen real, puesto que se forma por medio de rayos luminosos verdaderos que pasan por ella. Consideremos ahora la imagen formada por un objeto más largo OA. Entonces I, nos damos cuenta que la imagen del punto O se encuentra en I, como antes. Entonces, trazando los rayos a partir de la punta de la flecha, podemos dibujar a la imagen de A a B. El rayo AM pasa por el centro de la curvatura y se refleja de regreso sobre sí mismo. Un rayo AB que incide en el vértice del espejo forma ángulos iguales θ y θ. Los rayos BB y AM cruzan B, formando una imagen de la punta de la flecha en ese punto. El resto de la imagen IB se puede construir trazando similares para puntos correspondientes al objeto OA. Entonces, nos quedaría algo así. Sería la distancia del objeto vendría siendo igual a OB, que a su vez vendría siendo igual a P. La distancia de la imagen vendría siendo igual a IB, que vendría siendo Q. El radio de la curvatura vendría siendo CB, que a su vez vendría siendo R. El tamaño de la imagen vendría siendo IB, que sería igual a como si fuera Y', y el tamaño del objeto, que vendría siendo OA, que a su vez vendría siendo Y. O sea, la Y' vendría siendo como el opuesto al tamaño del objeto, vendría siendo el tamaño de la imagen. Listo. Ahora tenemos que relacionar estas cantidades. A partir de la figura, se observa que los ángulos OCA y BCM son iguales. Si notamos este ángulo con alfa, podemos escribir que la tangente de alfa es igual a Y entre P menos R menos Y' sobre R menos Q. Y esto, o sea, si lo simplificamos, más o menos quedaría menos Y' sobre Y, vendría siendo igual a R menos Q sobre P por R. P menos R, perdón. Entonces, el tamaño de la imagen Y' es negativo, porque está intervenido en la figura. De forma similar, los ángulos θ y θ de la figura son iguales, de modo que la tangente
de teta vendría siendo igual a la tangente de teta. O sea que y sobre p es igual a menos y' sobre q. Entonces, al combinar las dos ecuaciones que acabo de decir anteriormente, se obtiene menos y' sobre y igual a q, igual a q sobre p, que vendría siendo igual a r menos q sobre p menos r. Ok, entonces, ordenando los términos de una manera ya ordenada, nos quedaría que 1 sobre p más 1 sobre q es igual a 2 sobre r. Entonces, esta relación se conoce como la ecuación espejo. A menudo se escribe en términos de la longitud focal f del espejo, en lugar de hacerlo respecto al radio de la curvatura. Si recordamos que f es igual a r sobre 2, podemos volver a escribir la ecuación que dijimos anteriormente, y nos quedaría 1 sobre p, o sea, todo igual, lo único que cambiaría sería el 2 sobre r, que quedaría 1 sobre f. Entonces se puede realizar una deducción similar en el caso de un espejo convexo, y aplicamos la misma ecuación siempre que se adopte la convención del signo apropiado. Las distancias al objeto y la imagen P y Q, respectivamente, deben considerarse positivas para objetos reales y negativas para objetos e imágenes virtuales. El radio de la curvatura R y la longitud focal F deben considerarse positivos para espejos convergentes, es decir, los cóncavos, vaya, y negativo para los espejos divergentes, en otras palabras, convexos. Listo.